Muchas gracias para la palabra. Yo voy a acelerar mi exposición al máximo porque estamos bastante atrasados. El tema es finalmente manejo de riesgos en obras subterráneas por parte de ingeniería. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿No? ¿Me puede? Este diagrama es muy de conocimiento común. Se ve acá la posibilidad, la línea roja demuestra el costo de cambio de diseño y la línea azul le da la oportunidad, digamos, de cambiar algo. Entonces, en la fase conceptual de planificación y estudios de factibilidad, tenemos la mayor oportunidad de cambiar nuestro diseño. Y esto es el dilema. Justamente en esta fase, normalmente, especialmente en la prefactibilidad, no disponemos de datos en abundancia que nos permiten realmente apreciar un riesgo en forma correcta. Somos nosotros finalmente expuestos a la experiencia del experto o del profesional que trabaja en esto, y a veces tenemos suerte, a veces tenemos menos suerte. Entonces la pregunta es cómo manejar este riesgo. La base de todo esto es saber, o digamos, investigar tan profundo que posible la estructura geológica o tectónica. Y esto es un tema que depende mucho de la geología que tenemos, mientras la roca sedimentaria permite algunas aproximaciones geométricas. La geología volcánica, de volcanes o de plutonitas no lo permite, porque no sigue a reglas geométricas. Si nosotros hablamos de exploración de eventos extraordinarios con respecto a hidrogeología, tenemos también por lo menos dos eventos que son bien difíciles de dominar. Primero, el karst. Karst es casi imposible de investigar en forma correcta, o digamos una forma que me permite cuantificar el riesgo. Y naturalmente fallas, pero fallas que trabajan como una barrera contra el flujo subterráneo freático. Entonces yo tengo ya un reservorio que depende naturalmente de la porosidad del macizo rocoso, puede ser enorme y puede hasta que parar todo eso. Importante es que yo puedo decir desde el punto de vista de mía en estos muchos años de obras subterráneas, que agua es, de mi apreciación, más importante que la roca misma. La calidad de roca, hoy día disponemos de métodos de mejora, pero contra agua tenemos poco. Acá tenemos un ejemplo de un perfil geológico en rocas sedimentarias. Se ve que tenemos inclinaciones de roca, que tenemos una geometría. ¿Y qué podemos hacer de esto? Bueno, este perfil se refiere a un perfil de un proyecto con karst y una secuencia de karst y secuencia limestone que dice, calizas y sedimentos arenosos. ¿Por qué demuestro esto? Esto es, en este caso, es el caso de un túnel en Sri Lanka. Tuvimos muchísimas perforaciones, 6.000 metros de perforaciones para 5 kilómetros de un túnel de 150 metros de profundidad. Hemos pensado que no nos puede agarrar ninguna sorpresa.
nos agarró la sorpresa. Acá se ve esto, el túnel, trazado del túnel, la dirección de las grietas mayores. Y cuando hemos excavado eso, siempre entró agua del lado derecho al túnel. Y siempre cuando nosotros nos hemos aproximado a una zona de karst. Esta zona de karst llevó por sus cuevas agua con poca presión, ni siquiera mucha presión, y después entró por las grietas hacia nuestro túnel. Tuvimos la mala suerte que el flujo, el proyecto Samana River en Sri Lanka, que el flujo llegó a valores de 1,5 metro cubo por segundo. Entonces no podríamos nadar. Esto, a pesar que teníamos cualquier cantidad de perforaciones, no nos ayudó. ¿Por qué? De una situación en equilibrio, en balance, se cambia esto con la perforación del túnel a una situación drenada. Entonces, una situación estática a una situación dinámica. Y esto es ahora el reto, cómo enfrentarse con esto. Acá tenemos el ejemplo de un plutonita. Esto es un perfil geológico acá en Perú. Es la hidroeléctrica de Ocoña que hemos averiguado. Y acá se ve, muy al contrario a la roca sedimentaria, no hay una regla geométrica. Entonces, ¿qué puedo yo hacer bajo de estas circunstancias? Lo que podemos hacer muy temprano, y nosotros hablamos ahora en tiempo de prefactibilidad, máximo factibilidad, una escasez enorme de datos de entrada. ¿Qué podemos hacer? Aplicar una clasificación clásica de roca. Este ejemplo es una clasificación de Barton que voy a presentar, pero eso no tiene límites, se puede hacer también Wieniawski, Palmström, hay una serie de estas clasificaciones. ¿Por qué hablamos ahora de hablamos de una clasificación de roca? Es decir, que tiene esta roca que ver con hidrogeología. Muy fácil, porque cada formación geológica tiene su correspondiente en el parámetro geomecánico o hidrogeológico. Por lo tanto, si yo llego a definir a una función entre la hidrogeología con lo normal, la clasificación de roca, si yo llego a este punto, estoy ahora en el punto de apreciar la entrada de agua al túnel. Para eso tenemos dos posibilidades. Modelación numérica. Esto es tan extensa que naturalmente nadie lo puede hacer dentro de una preinversión. Eso se necesita mucha información, se necesita mucho tiempo y naturalmente una enorme capacidad computacional. Y si hablamos ahora en conexión con probabilística, eso diría que yo no puedo entrar acá con un parámetro determinístico, sino con una variación de parámetros determinísticos. Trabajar en este sentido con modelos numéricos muy temprano se prohíbe por sí mismo. Uno debe tener en mente un modelo numérico, toma su tiempo, también una computadora bastante grande, una computadora de desktop, eso no funciona y se trabaja para un modelo fácilmente unos 8 horas, 10 horas para un modelo
Y si queremos hablar sobre probabilística, necesitamos tal vez 100 corridas, entonces se puede imaginar que esto es imposible trabajar en forma muy temprana, en una fase muy temprana. Muy contrario a la modelación empírica, y esto yo quiero demostrar. ¿Cómo llegamos con funciones probabilísticas, determinar cuánto agua y con qué probabilidad, y naturalmente causando cuánto costos entra en mi túnel? Hay muchas de estas ecuaciones. Una de ellas es la que yo prefiero, es de Perochetti de Mentes, que se desarrolló. Se ve muy, muy complicada, pero finalmente esos son los parámetros que se varían. Y ahora entramos en la variación de esos parámetros, siempre explotando esta fórmula. Esta fórmula me dice cuánto entra en un cierto punto al túnel, cuánto agua entra. Ahora yo puedo variar la conductividad hidráulica, nivel de área subterránea, coeficiente, etcétera, etcétera, hasta final de tiempo en el sector, velocidad de excavación entra. Entonces usted ve que esta es una fórmula que se ve bastante complicada, pero por eso tenemos ya hoy día computadoras. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, por ejemplo, el factor K, la conductividad, no por un valor determinístico, sino por valores probabilísticos. Si veremos hoy día todas estas informaciones disponibles, podemos decir que conocemos las funciones probabilísticas de un cierto parámetro, pero lo que no conocemos es el punto de aplicación en el sitio que justamente que me interesa. Entonces, esto es un problema de calibración. Entramos entonces, podemos calibrar y podemos, sabemos cómo se desarrolla ese probabilístico en general. Calibrando, tenemos la respuesta para nuestro proyecto. Y eso yo puedo entrar con todos estos parámetros. Y voy a hacer la clasificación de agua de túnel. Voy a entrar y voy a concluir la permeabilidad en función del Q de Barton. Eso es ahora importante. Acá Q de Barton no es una cosa que no se puede cambiar. Se puede cambiar acá también por Wieniawski. Hay fórmulas empíricas que permiten concluir de la clasificación de roca a la conductividad. No. Acá tenemos un ejemplo. Es un ejemplo verdadero de una mina acá en Perú que hemos entrado ya para apreciar el riesgo hidrobiológico. Es decir, que para concluir naturalmente los costos, finalmente los costos en una fase muy temprana. Acá tenemos la modelación hora típico, por ejemplo, mármol, etcétera, etcétera, zona de falla, piedra caliza, y tenemos estos valores determinísticos. A cada de estas ahora, estos valores K determinísticos que tengo, fueron reemplazados en el próximo paso por funciones probabilísticas. Entonces, si comparamos esos ambos métodos, método convencional, un geólogo se va, hace su perfil y según su experiencia dice, ok, tanto y tanto agua va a entrar. Si es mucho, va a entrar un poco más profundo, va a ser su Darcy o Forsheimer, hay varios
funciones de Stoffhorsheimer es una aproximación de circulación dentro de diaclasas. Bueno, tenemos suerte, es un hombre que sabe mucho y naturalmente puede llegar a una buena aproximación, pero subjetiva. Para entrar en objetivo, podemos nosotros reemplazar los valores determinísticos, como ya lo mencioné, por valores probabilísticas, es decir, una función probabilística de variación. Este método es conocido desde mucho tiempo. Es un método que se desarrolló en su tiempo de tomar decisiones bajo incertidumbres, desarrollando la bomba atómica en Los Álamos. Esto es lo que se hizo en su tiempo. Esto se aplica hoy día en minería de petróleo y nosotros lo hemos introducido también a nuestra clasificación acá para apreciar el riesgo en forma cuantitativa y no cualitativa. Acá tenemos más o menos el esquema. Tienes un diseño, geological risk. En geological risk se ubica naturalmente también el riesgo hidrogeológico. Este riesgo hidrogeológico se va a costos, los costos a financiamiento y finalmente a la profitabilidad o el profit del proyecto. Y esto, de nuevo, en una forma, una etapa muy temprana de diseño. Okay. ¿Cómo lo hemos ahora clasificado? Nosotros definimos tres diferentes casos. El método se llama Response Spectrum. Entonces se puede imaginar así que un geólogo tiene la orden a hacer todo pesimista, una apreciación tan pesimista que posible. Uno dice, el otro dice, yo hago ahora una apreciación neutral. Y un otro dice, yo soy muy optimista. Entonces yo tengo un rango de permeabilidad, rango de espejo de agua. Entonces una serie de todos esos valores que yo demostré, ¿no? Lo que esto se puede hacer muy bien, porque conocemos estas funciones probabilísticas. Que no conocemos es el karst y fallas geológicas. Esta es una apreciación, se queda de nuevo, no tenemos por el momento la respuesta de un modelo contundente. Bueno, esto es digamos, el diagrama de Barton para cómo llegar a Q. Esto es mucho más interesante. Ahora, del Q, de lo que dice Barton antes, acá yo puedo definir el Q. Acá defino yo ahora la función entre Q y Lugion, entre permeabilidad. Yo me limito ahora a un único parámetro. Se recuerdan que tenemos muchos más parámetros. ¿Ya? ¿Y cómo se ve qué es la diferencia? Acá tenemos la tabla entre Lugion y QC. ¿Qué es QC? QC es nada más que el Q de Barton multiplicado con sigma C, entonces resistencia de roca, dividido por 100. Eso es empírica. Es una forma empírica, pero se aplicó y se verificó muchas veces que da buenos valores iniciales. Acá tenemos la función, es una función lineal entre QC y Lugion. De Lugion llegar a una permeabilidad, eso sabemos todo, es bastante fácil. ¿Cómo lo aplicamos? Ahora entramos realmente un ejemplo. Es un ejemplo que realmente de clasificación de roca, como lo hemos hecho para una mina acá en Perú. Este diagrama de la columna estratigráfica conocemos todos.
cada de estas estructuras, de estas formaciones, tiene su valor de Barton, de Q, o también el valor de Wieniawski, RMR. De RMR o de Q vamos a concluir a la permeabilidad, alusión, de alusión a permeabilidad. ¿Y qué hacemos con esto? Con esto todo. Acá tenemos el túnel como baja y las diferentes formaciones, un poco más. Y vamos ahora a la posibilidad de variación. Pesimista, neutral, optimista. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos ahora? Entramos ahora con la variación de estos, yo no sé, fueron 8 parámetros que varían de muy optimista hasta pesimista. Entramos para cada de estos casos, iteraciones, entramos y determinamos el CAPEX. Entonces, esto hacemos 10.000 veces. Es decir, el programa que yo voy a presentarle, que se desarrolló acá en Perú por nuestra empresa, que hoy día ya trabaja en forma internacional, pues se vendió esto afuera, está variando entonces todos esos parámetros, estos 8 parámetros que ustedes han visto, 10.000 veces. Y cada vez llega hasta concluir a un CAPEX. Que esto no es imposible hacer a mano, es absolutamente claro, ¿no? Entonces, vamos a tener 10.000 CAPEX con una cierta probabilidad. Porque cada parámetro tenía una probabilidad probabilística. Entonces, digamos, probabilidad 80%, y otro parámetro de 70%, el junto 0.56, la probabilidad, con 2 parámetros. Ahora tenemos 8 parámetros. No recuerdo. Esto. Ok. ¿Qué hemos aplicado? Justamente esta fórmula empírica de Parochet y de Mateis, que se desarrolló en 2007, publicado en forma muy amplia en el Journal Internacional de Mecánica de Roca y de Ciencia de Minera. Yo pienso que fue el número 39 de la publicación. ¿Okay? Entonces, allá se puede entrar y resulta CAPEX en función de su probabilidad, porque yo tengo 10.000 casos de CAPEX. Cada uno de esos CAPEX tiene su probabilidad. Ok. Esto no voy a entrar mucho. Yo quiero entrar acá a la conclusión. Acá tiene millones y valor, los valores de CAPEX, la variación que se obtuvo. Esto es un ejemplo, es el ejemplo de una mina en Perú, y se puede ver de esto ahora concluir, por ejemplo, si yo quiero tener un 5%, acepto 5% de riesgo, el valor de mi proyecto son 40.5 millones de dólares. Si yo me voy sin riesgo, se aumenta esto a 41.5 en este único caso. Eso es un caso, tuvimos muchos más casos. Acá tenemos el CAPEX en otra forma demostrado. Acá tiene, eso es un túnel exploratorio. Por 95% ustedes tienen un CAPEX de 115. Si quieren excluir casi, o digamos, llegar a 99%, se va por acá, y entonces acá tienen máximo de 124 millones de dólares. Entonces, si su geólogo fuera excelente y llegó
a un valor neutral, este valor sería 115, y él te va a decir, ok, yo tengo tanto y tanto contingencia. Acá yo puedo decir, no solamente decir 115, sino yo tengo contingencia de 10 millones de dólares entre 95% y 99.9%. Entonces yo estoy cuantificando, yo doy valor, pero no en forma cualitativa, sino cuantitativa. En, en consecuencia, ¿qué dice eso? Yo salgo de la subjetividad a una cierta objetividad. No voy a decir que eso es absoluta, porque después vienen otras fases donde yo estoy profundizando mi información, reduciendo el riesgo, pero yo puedo entrar de nuevo en esta evaluación. ¿Y qué va a ocurrir? Finalmente yo voy a tener una convergencia hacia la verdad. La verdad nunca vamos a ver, es claro, pero tenemos una convergencia. Bueno, acá se ve, eso lo hemos también aplicado ahora. Ese túnel que demostré es un túnel exploratorio. Para mí fue muy interesante escuchar de ingeniero David esta tunelera de TBM que hace un radio solamente de 30 metros, o sea, casi no es para creer. ¿Ya? Porque en este caso tuvimos que entrarnos por una TBM sin tener esta certeza de 30 metros, porque muchas veces en minería, justamente rampas de minería, no cuentan más que con una única entrada, una única frente de excavación. Eso fue el caso también acá en este proyecto minero. Una rampa de 8 kilómetros con una único frente. Olvídense de convencional bajo de estas circunstancias, porque convencional con 3, 4 metros al día contra 12 o 15 metros al día con la TBM. Entonces, perdió de inmediato. A pesar, hay que decir, la pregunta fue sobre los costos. Los costos de TBM que hemos evaluado acá, TBM ganó lejos, y esto es muy explicable. La inversión inicial de una TBM es muy fuerte, y esta inversión, la compra de la máquina, la operación es mucho más amable. ¿Ya? Este punto de ventilación, la TBM trabaja eléctrico, con forma eléctrica. Solamente esto ya es un gran favor con largos túneles. ¿Ya? Entonces, para responder a costos, naturalmente no puedo decir cuánto cuesta metro cubo de TBM, pero lo que yo puedo decir que a partir de mi experiencia, a partir de 6 kilómetros de longitud del túnel, la TBM comienza a ser más económica que un túnel de 6 kilómetros de 2 frentes. La TBM gana con una frente. Ok, entonces, acá tenemos lo mismo. No voy a profundizar esto mucho. Eso es falso. Ok, de nuevo, esto es el costo específico exploratorio. Entonces, ¿qué dice esta también? Resultado de investigación probabilística. Nosotros podríamos decir el costo que de 95% de probabilidad son $2.3 por metro cubo explorado. Acá tenemos un poco la explicación que se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces acá fase 1, fase 2. Fase 1, identificación de diseños. Entonces vamos a definir alternativas de diseño, alternativas de trazado de entrada, trazados diferentes. Y cada una de estas alternativas se investiga después en forma probabilística. Y se compara
algo que tiene el mismo nivel de riesgo. Esto es una de las cosas que yo, de mi experiencia, puedo decir. Se compara muchas veces peras con manzanas. Hay que comparar los proyectos en base de su riesgo y no solamente en base de otras consideraciones. El riesgo es lo más importante en las obras subterráneas. Entonces, la identificación después tenemos la selección aproximada de diseños de proyectos alternativos, que ampliamos una plena gama de parámetros de diseño. Selección detallada de parámetros de diseño para determinar el diseño óptimo general y finalmente optimización detallada de parámetros de diseño, ¿no? En este nuestro ejemplo, por ejemplo, de un flujo óptimo de un diseño determinado, se analizaron 1.400 combinaciones de secciones de túnel y tubería forzada. En este caso, hay que tener claro 1.400 multiplicado con 10.000 por alternativa. Esto es imposible hacer naturalmente a mano. Finalmente, sabes el riesgo detallado del túnel. Acá tenemos el riesgo de aceptación de 5%. Bueno, nosotros tuvimos que entrar allá, como ya mencioné, con ATBM y yo aprendí algo adicional hoy día, porque con ATBM una rampa de 8 kilómetros inclinada con 10% por debajo fue un reto hidrogeológico. Se puede imaginar cuando tenemos entrada muy fuerte de agua y por tener solamente una única frente tuvimos que aplicar un ATBM. Bueno, eso no voy a... Acá se ve, digamos, finalmente una característica probabilística. Si yo tengo una distribución de este tipo, es una geología muy variable. Normalmente se va por un escudo doble, porque una variación muy grande se requiere esto. Acá tenemos el escudo simple y perfil geológico uniforme de forma gripe. Bueno, yo pienso que llegué ahora al final. Lo único que quiero mencionar, el SH es una pequeña empresa, una empresa boutique que está especializada en riesgos de construcciones subterráneas. Muchas gracias. Gracias por el aplauso, gracias al ingeniero Heinz Nagel por esta ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero.